Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle. Mil gracias por siempre estar en sintonía de este programa. Tenemos ya 23.153 suscriptores. Esperamos que siga creciendo este canal en las diferentes redes sociales. Nos encontramos en la fábrica Calzado Rómulo con don Rómulo Marín. Se dio un incremento a los trabajadores, un incremento salarial bastante llamativo. Los trabajadores lógicamente están contentos. Con don Rómulo hemos hablado en más de una oportunidad que esto no es de incrementar los salarios, sino de bajarle a los impuestos. Don Rómulo, bienvenido a esta información y sí sería muy bueno saber cómo afecta este incremento salarial a los trabajadores de Colombia. Bienvenido. Bueno, la verdad que el tema del salario mínimo no afecta a los empresarios, no afecta a los trabajadores, afecta a todas las clases que verdaderamente ganan un salario mínimo y de pronto hasta 2 millones, 3 millones. A estas personas las afecta realmente ese tema del salario mínimo. No es a las empresas, porque a mí el solo hecho de haber subido el salario mínimo ya me cuesta 120 millones de pesos más únicamente el incremento a mis trabajadores. Solamente a eso me incrementa ya 120 millones. Y un enero donde ya uno empieza y arranca a mirar gente que verdaderamente a veces está enferma, por decir algo, y tienes que aumentarle a un salario mínimo. Uno dice, se me ha incrementado en este momentico que necesitamos y estamos haciendo el trabajo y la labor de ver cómo nos volvemos un poco más productivos. Pero ese tema del salario mínimo, lo he dicho muchas veces, no es incrementarle el salario mínimo a los trabajadores, es ver cómo bajamos el tema de la gasolina, ver cómo bajamos el tema del peaje, ver cómo bajamos ese 4 por mil, o lo quitamos, porque eso se nos volvió algo de lo cual afecta. No le cuento más de esas cosas, pero sí recuerdo a una persona que decía, a mí me pueden subir el 19%, no me afecta, pero le suben el 19% a una persona que gana un salario mínimo. Ahí es donde uno dice que ese salario mínimo no va a alcanzar nunca. Pueden subirlo al costo que quieran, pero ese IVA lo tiene a la gente volando. Eso es casi un 20% en lo que tiene que ver con los productos que nosotros compramos, y ese 20% se lo están agregando al trabajador que ganan ese 16% que le incrementaron. No le va a alcanzar, ni seguirá alcanzando, porque todos los empresarios van a subir los productos. Imagínese usted con el tema de los peajes, que se queda uno sorprendido de ver el dinero tan grande que se gana, que se ganan con ese tema de los peajes, y que no se ven las carreteras, no se ven, como quien dice, en la organización. Yo recuerdo mucho, y lo hablé en un video hace mucho tiempo, donde dije que el único peaje que había bueno, que recordaba uno de los Estados Unidos, era el de Buga, Tuluá, un peaje donde hicieron 4 carriles, que la gente lo subió a 10.000 pesos, porque eso lo estaba haciendo una entidad del exterior, fue la que hizo ese contrato, creo. Y ahí donde uno dice que lo subieron y aprovecharon el resto para incrementarle. Si suben los peajes, la gasolina, los productos van a costar mucho más. Eso lo replican por todos los noticieros. La verdad que uno le da pesar y tristeza de ver cómo se sigue engañando al pueblo colombiano. Quisiéramos verdaderamente que hubiera personas que remáramos para el mismo lado, que esa es la tarea que quisiéramos, y no estar a toda hora peleando y que el otro. A mí me llegan mensajes de que fulano de tal es muy bueno, y me llegan mensajes que fulano de tal es más re bueno, y vivimos como amigos, como personas. El uno es de este partido, el otro es de este otro partido. Necesitamos apoyar verdaderamente en el momento en que estamos. Es un momento que queremos ver cómo se puede colaborar, apoyar y ayudar, pero miremos los beneficios, por lo menos del transporte, que es lo que más nos tiene a nosotros aquí comprando motos. Todos mis trabajadores comprando motos, porque las entregan con la cédula, mejor dicho, le entregan a una persona una cosa de esas. Entonces cada día lo que estamos haciendo es haciendo de que el transporte nuestro no progrese como debe progresar,
porque no ha habido, y he pensado mucho en la temática del tema del tren. El tren de cercanías. Ojalá hubiera ese tren de cercanías y pudiéramos lograr verdaderamente quitar ese esfuerzo tan grande que tiene un trabajador, porque aquí nos damos cuenta de lo que pagamos, pero cuántas personas mueren con ese tema de las motos, ¿cuántos no mueren? ¿Cuántos no quedan enfermos? Es cierto, don Rómulo, y en estos días tuve la oportunidad de leer un artículo donde decían que el único país en el mundo que había acabado con el ferrocarril era Colombia, que es un transporte mucho más barato. Usted en una sola carga monta lo que quiera en ese tren, y qué bueno que hace mucho rato que la doctora Irina Francisca Toro, cuando fue gobernadora, comenzó a impulsar este tema del tren de cercanías, y ahora la doctora Clara Luz Roldán en el departamento del Valle del Cauca. Y lo que usted acaba de decir con respecto al incremento, en estos días tenía la oportunidad de hablar con un amigo que trabaja en una papelería, pues se gana su salario mínimo, y me dijo: hermano, el incremento se nos dio, pero no se ha reflejado, porque uno va a comprar los productos de la canasta familiar y todos los productos cada día más costosos. O sea que se respalda la tesis que usted siempre ha sostenido, don Rómulo, y que yo le he respaldado. No vale, nosotros tuvimos la oportunidad de andar con nuestra familia el fin de semana en Buga, solamente en peajes 40.000 pesos. Esto es impresionante. ¿Cuántos kilómetros hay aquí a Buga? ¿50 kilómetros, don Rómulo? No, eso... Y este es un dato también estadístico. El país con mayor número de peajes en el mundo es Colombia. Ahora sería bueno, y lo que usted acaba de decir es muy cierto, qué bueno que si, bueno, tenemos el mayor número de peajes, pero las mejores carreteras del mundo. Pero apartémonos del departamento del Valle del Cauca, salga usted fuera del departamento del Valle del Cauca y el tipo de carreteras que encuentra, Rómulo. Sí, a uno le da tristeza, y Dios quiera que ese proyecto de el tren de cercanías, y la doctora Ilia Francisca y la doctora Clara Luz Roldán, Dios quiera que eso se quede como eso va avanzando por buen camino el proyecto, ¿sí? ¿no? Sí, Dios quiera que va eso avanzando ya inclusive ya están en estudios técnicos, ya hay unos recursos, inclusive tengo entendido que el gobierno francés también va a aportar unos recursos para que se reactive ese tren de cercanía, y qué bueno sería eso para los empresarios. ¿Se imagina que vuelvan y reactiven ese tren de cercanía y que lo reactiven el de Buenaventura a Cali? Eso sería impresionante. Como ustedes como empresarios saldrían súper favorecidos. Ese es un tema del cual por lo menos si se pensara en la gente. En la gente y en los empresarios, don Rómulo. Y en los empresarios, sí, tienes toda la razón. De venir de allá de Jamundí, gente que yo tengo de Jamundí, tengo gente de Puerto Tejada, tengo aquí a Puerto. Que trabajan acá. Que trabaja aquí, Jairo, que lleva más de 25, 28 años. Tiene que venirse allá de las 5 de la mañana o 4 de la mañana para venir en el tren de cercanía. Inclusive podían hacer una parada aquí en Acopiyupo, y ahí llegaban en un momentico. Que Dios quiera que ojalá nos coloquen una estación aquí. Una estación. Pero sería lindo eso, ¿no? Es sorprendente de ver lo que tú viste, si se levantan a las 3:30, 4 de la mañana para venirse acá a trabajar. Eso va a pesar, porque la persona realmente en su casa puede estar 4 o 5 horas. Es todo el tiempo que puede estar esta persona. ¿Qué calidad de hijos le va a dar a la ciudad? O sea, si la gente pensara en estas cosas positivas que podemos hacer, y yo hago un llamado más que todo, te digo sinceramente, a aquellas personas que tienen tanto capital, que tienen tanto dinero, que posiblemente lo mandan para el exterior porque pues aquí hay tantas cosas tan difíciles, y lo que pasa con estas personas es que les da temor por ver que los dirigentes que a veces tenemos hacen de que las cosas creen desconfianza, y es donde uno dice: hombre, qué bonito sería que todos nos pusiéramos de acuerdo, como lo he manifestado siempre, rememos todos para el mismo lado, y verdad que nosotros vamos a tener un país donde podamos vivir bien. Por lo menos empecemos por el Valle del Cauca. Va a ser una ciudad donde nosotros podemos desplazarnos de norte a sur en menos de 25 y 30 minutos. Hoy en día nos toca, don Rómulo, como 2 y 3 horas. Don Rómulo, usted tuvo la oportunidad de hacer paseíto cuando existía el tren de aquí a Buga y observar todo ese paisaje tan hermoso que tenemos en el departamento del Valle del Cauca, porque yo disfruté de ese panorama. No sé si usted tuvo esa oportunidad también. Bueno, yo lo que sí tuve oportunidad en mi pueblo natal, que fue Tuluá.
o que es Tuluá, realmente lo que yo hacía allá, porque yo vivía cerca del cementerio, y lo que hacía yo ahí era que me colgaba del tren con otros amigos atrás, porque yo era un muchacho, un joven, y me colgaba del tren, nos íbamos ahí detrás del colgado del tren. De eso me acuerdo, pero sí, mi abuela y las personas antes venían desde Roldanillo a estudiar a la universidad de acá Cali. ¿En el tren? En el tren, venían en tren, o sea, era algo que yo recuerdo que yo sí monté en tren acá también, lo recuerdo, no sé, tenía uno que cubrirse porque las cenizas y la tierra, eso que llegaba uno quisquetizado, pero yo estaba muy joven. Eso es uno de los atrasos más grandes que nosotros tuvimos en nuestro país, que dejamos morir. Claro. Usted ve en Europa esos trenes de alta velocidad y en 15, 20 minutos pasan de un país al otro. Sí. No sé, yo realmente no sé cuál sería el genio que se inventó ese que va a acabar con el tren en Colombia. Eso tiene historia, ¿no? La verdad que eso tiene historia, porque era tan rentable el tema del tren, que verdaderamente pues se unieron, y lo que hicieron fue acabarlo en vez de sacarlo adelante, como muchas cosas que han pasado en nuestro país, que en vez de unirse a apoyar cosas positivas, lo que pasan es que arrancan esa desangrarla a unos pocos, y es donde se pierde el horizonte de las cosas positivas. Yo en Italia conocí el tema del tren, o conozco el tema del tren, de Villevano a Bolonia, o de Villevano a un determinado, son los mismos trenes de la época antigua, que inclusive tenían hasta buenos cojines, cojinerías, y es lo que uno dice, se atrasó eso por política, porque querían hacer de que los camiones, los carros, gasolina, llantas para vender, y todo el dinero que se invirtió, se ha invertido para hacer esas carreteras con riesgos, que es lo que está pasando hoy en día en las carreteras de acá del Cauca, con riesgos, pudiendo tener un tren que con una sola cabeza del tren, usted podía llevar 10 y 15 containers arrastrados, traerlos, llevarlos. Sí me acuerdo cuando estaba niño, que trabajaba en Tuluá, cuando estaba niño, me iba donde descargaban el ganado del tren, bajaban ganado de los trenes, el transporte, el sacrificio tan grande que tiene que venir un ganado desde Caquetá a Cali. Y el maltrato que tiene el maltrato, que ya cuando llegue esa carne aquí a Colombia, aquí a Cali, ya esa carne viene súper estresada, porque yo me fui una vez por allá, un sitio no lo recuerdo, de donde traen ganado. Montería. Y veía los camiones hacían así, vea, esos pobres vacas, sí. Y después veía uno por allá con el momento que una vaca se murió y hay que botarla o hay que regalarla en un pueblo, sáquenla, destrócenla o véndanla como quieran, porque ese animal se muere, se cae, lo pisan, lo repisan, o sea que hay tantas cosas que no nos damos cuenta en qué país estamos viviendo. Nos damos cuenta esa hora que te está lloviendo, que te das cuenta que hay gente, esas personas ancianas que cuando hablan, yo te digo sinceramente que me da una tristeza de ver una persona en esos campos sin un diente, por falta de pronto de orientación, las presentan las personas sin la dentadura, y era algo de lo que yo me fijaba tanto en Estados Unidos, que yo decía, ¿cómo es posible que la gente ande sin con qué comer? Que tenga que masticar los alimentos de una forma tan diferente, sabiendo que hay tecnología y sabiendo que hay cosas que todos los seres humanos podemos tener, pero la misma falta de salud, la misma falta de oportunidades para estos campesinos, para estas personas que yo decía dentro de mí, que ojalá no dijera yo campesinos, sino agricultores, porque nosotros a punta de mula no vamos a surtir un país. Nosotros tenemos que tener muy buen transporte, y fuera de eso tenemos que tener gente, pero con unos planos que sean positivos, o montañas que sean fáciles de sacar y de entrar los productos para poder que no se eleven los costos. Pero tenemos una gran ventaja en Colombia,
que yo mismo me sorprendo de ver hasta cuándo vamos a seguir nosotros por lo mismo, que yo digo, Dios mío, yo recuerdo y en estos días le decía yo a mi hermano que cuando yo llegué a Estados Unidos la primera vez, yo decía, Dios mío, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estaba haciendo? Yo llegué como de 23 o 24 años a Estados Unidos, o de 25, no recuerdo muy bien. ¿Cuántos años vivió en Estados Unidos? Sí, 4 años y medio. Y resulta de que yo decía, pero ¿dónde estaba yo? Cuando recién llegué allá, y yo decía, pero ¿en dónde estaba yo? Esto parecía el infierno en mi juventud, trabajando zapatería y toda la cosa. Esto parecía el infierno, y yo ya creía que había llegado al cielo. Y así actualmente pasa, como pasó con el tema de Cuba, que allá quedó parada en el tiempo, en el año 1950. Decimos eso, quedó estancado allá en el año 50. Sí, en el 50-60. Y estamos en esta época que estuve hace poco allá en Cuba y fui a Varadero, y eso es otro cuento muy distinto. Pero al pueblo cubano, lo tienen como quien dice preso en las calles, porque ellos no pueden participar de X o Y cosa, sino que están es como presos en la calle. Eso a uno le da tristeza y pesar de ver, porque inclusive me encontré con personas allá y decíamos, mira, y así rajamos de Colombia, pero yo lo único que digo es, todos debemos de remar para el mismo lado. Si no remamos para el mismo lado, nosotros mismos nos estamos haciendo el daño, porque ¿quién come tranquilo sabiendo? Es más, aquí no puede uno ver noticieros entonces, porque si tú ves un noticiero, el noticiero aquí no te habla sino de que agarraron al narcotraficante más berraco de Italia y lo pasan por 10 noticieros y tú pones el noticiero y vuelve y te lo repiten. Por la mañana. Por la mañana. Y por la noche, es cierto. Entonces, ¿qué cultura nosotros le estamos creando al país? ¿Dónde están los programas de televisión que por lo menos ayudan, apoyan y hacen de que la juventud, que la gente esté haciendo cosas para el bien de nuestro país? No lo vemos, y eso es lo que a veces me sorprendo. ¿Será que algún día vamos a llegar a tener un país como lo queremos? En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. UCE, Unión Sindical en Cali. Una gran organización que trabaja por los derechos sindicales. UCE, con amor social, interés ecológico y la defensa de los derechos humanos. UCE, orgullo sindical en Cali. La clase obrera unida jamás será vencida. La clase obrera unida jamás será vencida. Unión Sindical en Cali. Presente, presente, presente. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo, Supermercado Dinastía, la Unión Sindical de Cali UCE y la Fundación BAC Intercolombia. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde por Multicanal Frecuencia 8. Recuerden además que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde y gracias por su compañía.